¿verdad? Que Dios nos va a permitir compartir en este día. Pero antes vamos a orar para empezar con este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por tus muchas misericordias, Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar nuestras actividades, Señor, durante el día, Señor, y en este momento poder tener este tiempo de devocional, Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tocas nuestros corazones, Señor, para tener este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor, que es digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra, Señor. Que a través de este devocional, Señor, nuestras vidas, Señor, sean edificadas, Padre. Y como el tema que hoy vamos a ver, Señor, habla acerca de las columnas, Señor, que nosotros seamos esas columnas, Señor, porque somos parte de tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde se llama Considerados como columnas y vamos a leer Gálatas 2:9. Por favor, Gus, para comenzar nuestro devocional. Dice la palabra de Dios, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, y que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Perdón. Así es. Entonces, una columna dice que es insustituible. También una columna es, si en un edificio o en una construcción no hay una columna, pues esa construcción se va a debilitar. También la columna son imprescindibles. La columna soporta la carga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Considerados como columnas. Nosotros somos considerados como columnas. Y en este pasaje que leyó mi esposo habla, ¿verdad? De tres personajes, ¿verdad? Que hablan de Jacobo, de Cefas y Juan, que dice que ellos también fueron considerados como columnas. Y como acabamos de ver, ¿verdad? ¿Por qué fueron considerados como columnas? Sabemos que los apóstoles pasaron por circunstancias difíciles, ¿verdad? Y como veíamos, una columna tenía un soporte, tiene firmeza. Entonces, a ellos fueron enviados, ¿verdad? Para llevar ese mensaje, ¿verdad? A predicar a los gentiles. Sí. Sí, por ejemplo, ahorita estaba viendo, ¿no? Dice, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé, dice, como que dice, como compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjense, es lo que deben hacer las iglesias, ¿no? Cuando ya ven a personas o a siervos bien fortalecidos que puedan defender el evangelio, entonces que dicen, tú ya estás listo, porque ya defiendes el evangelio, ya tienes conocimiento, estás establecido, eres fiel, entonces ya estás listo para salir, para que prediques el evangelio, que fue el mandato que Cristo le dio a la iglesia, ¿no? Entonces, que dices, ya estás listo. Sí. Y se fijan aquí, dice, cada quien se fue a un lado, ¿no? Tú te vas para los gentiles y nosotros nos vamos para la circuncisión, en equipo, ¿verdad? En un compañerismo. En compañerismo. Hicieron un excelente equipo que dijeron, bueno, vamos a trabajar de esta forma, porque solamente en equipo y en compañerismo buenas tardes, señorita Diana, pueden salir las cosas bien, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es lo que debemos de hacer los hijos de Dios, ¿no? Ser compañeros, ayudarnos a crecer, a fortalecer esas columnas de las iglesias, dicen, familias fuertes. Iglesias fuertes. Iglesias fuertes, ¿no? Así es. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que alrededor del mundo, pues hemos visto, ¿verdad? Edificaciones asombrosas, rascacielos enormes, tamaños, ¿verdad? Pequeños y pues como los rascacielos que son enormes, ¿verdad? Todas ellas son construidas bajo los más altos estándares de calidad para garantizar, su permanencia a través de los años. Y al analizarlas podemos ver, ¿verdad? Que cada una de estas construcciones tienen algo en común, ¿verdad? Que son las columnas. Pues es necesario que tengan pues, los edificios, ¿verdad? Esas columnas, porque ellas son las que van a soportar, son las que transmiten las cargas del edificio,
para que éstas generen estabilidad, firmeza, resistencia. Y de igual manera, la palabra de Dios nos muestra que así como un edificio necesita columnas, la iglesia también debe tenerlas. Pero no hablamos de las físicas, ¿verdad? Que sí son necesarias porque podemos ver, ¿verdad? Que en la construcción de la congregación de Dios es fiel, pues tienen columnas y unas columnas, pues para soportar esa carga, ¿verdad? Que posteriormente se fueron construyendo, ¿verdad? Las demás pisos. Entonces, ¿qué tuvieron que tener? Pues un soporte bueno, ¿verdad? Para que siguiera esa construcción, ¿verdad? Porque esas columnas generan estabilidad, firmeza, ¿verdad? Entonces, no nada más estamos hablando de las columnas físicas, sino hoy estamos hablando también de que nosotros somos esas columnas, ¿verdad? Somos las columnas espirituales que servirán para soportes para nuevos miembros que vayan conformando la edificación de Cristo. Fíjense aquí lo importante que está diciendo mi esposa, ¿no? Las columnas que dice que soportan, ¿no? Soportan el peso, soportan. Y nosotros como columnas en la iglesia, como siervos, debemos de soportar y ayudar a los débiles. A veces el débil es más fuerte que está adentro. No puede ser. Nosotros estamos para sostener, ojo, es Cristo primero, ¿verdad? Pero estamos hablando nosotros como servidores, sabemos que le servimos a Cristo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar preparados para hacer unas columnas resistentes que soporten, que defiendan el evangelio, ¿verdad? Que prediquen el evangelio sin miedo y que a los débiles los ayuden a crecer, ¿verdad? Los ayuden a que sean también columnas verdaderas, columnas fuertes, ¿verdad? Así es. Vamos a un pasaje de Jeremías 1:18, Gus, por favor, que nos... Dice la palabra de Dios, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Así es, como es una ciudad fortificada, es algo que va a resistir, ¿verdad? Recordemos que... No tan fácil la puedes pasar. Así es, podemos ver, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Que se hace, cuando había guerras que hacían, pues las ciudades eran fortificadas. ¿Para qué? Para que el enemigo no penetrara. Y así nosotros debemos de ser, para que el enemigo que anda como león rugiente, dice, buscándonos cómo devorar, estemos firmes y no haya nada por el cual el enemigo nos cause daño, ¿verdad? Por eso aquí en este pasaje de Jeremías nos dice, ¿verdad? Que somos esa ciudad fortificada. Somos columna de hierro. Y el hierro es un metal, pues muy duro y firme, ¿verdad? Entonces, por eso nos compara, ¿verdad? Como esas columnas de hierro y también como muro de bronce. El bronce también es un metal. Son metales, ¿verdad? Que los pasan por fuego y con ese fuego pues se templan, ¿verdad? Algunos de los metales, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener firmeza, para que tengan estabilidad. Entonces, Dios nos dice, ¿verdad? Que somos esas columnas, ¿verdad? Entonces debemos de tomar la palabra que hoy en esta tarde nos está diciendo, que somos sus columnas, ¿verdad? Y vamos a leer otro pasaje que está en Primera de Pedro 2, 4 y 5, por favor, Gus. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es. Entonces, ¿cómo debemos de acercarnos a Él? Dice que solamente nos podemos acercar a través de Cristo, ¿verdad? Porque Él es la piedra viva. Cristo es la roca. Lo podemos ver en Primera de Corintios 10:4. Entonces, porque no podemos formar un fundamento, ¿verdad? Que está fuera, sino Cristo es la roca. Entonces, sobre esa roca empezamos nosotros a edificar. Por favor, Gus, Primera de Corintios 10:4. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Es que nosotros seamos buenas columnas, ¿verdad? Y que edifiquemos sobre el fundamento principal, sobre la roca que es Cristo. Primera de Corintios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual
que lo seguía, y la roca era Cristo. Así es. Entonces, ¿dónde debemos de fundamentarnos? Pues en Cristo, ¿verdad? Aquí dice, es la roca espiritual, es la que debemos de seguir, ¿verdad? Es Cristo. Dice, y continúa ese pasaje que leyó mi esposo, dice, desechada ciertamente por los hombres. Así, Pedro. sí, así como el pueblo de Israel lo rechazó, en este tiempo pasa tristemente, ¿verdad? Muchos rechazan a esta roca, a Cristo, ¿verdad? Como en ese tiempo que pasó, ¿verdad? Cuando Jesús vino, lo rechazaron muchos y en este tiempo no podemos decir que no siga pasando porque realmente lo siguen rechazando, ¿verdad? Como dice aquí en este pasaje, dice, más para Dios escogida, Cristo, ¿verdad? Y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, los que estamos en Cristo, también nos llama como piedras vivas, ¿verdad? Y podemos ver que las columnas pues son piedras, ¿verdad? Son pues aparte de pues de piedra también llevan pues si lo estamos haciendo, si vemos una física, se puede decir que lleva arena, lleva ciertos materiales para pues, tener esa firmeza que requiere. Y así nosotros, ¿verdad? Si nos mantenemos pegados a Cristo, pues nos mantendremos fuertes, ¿verdad? Estables. Continúa ese pasaje, dice, sed edificados como la casa espiritual. ¿Y cómo vamos a ser edificados como casas espirituales? Pues a través, ¿verdad?, de tener ese tiempo devocional con Cristo, el tiempo con Dios, tener esa intimidad con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos, ¿verdad? Se refiere pues también aquí en la casa espiritual, también se refiere a la iglesia, ¿verdad? A donde nosotros nos congregamos, que es el cuerpo. No la iglesia institucional, aquí estamos hablando de cómo cada uno, nosotros somos miembro de la iglesia, no estamos hablando de un edificio, de una construcción, estamos hablando de que nosotros somos parte de ese cuerpo y somos casa espiritual, porque todos los nacidos de nuevos empezamos a formar esa casa espiritual, ¿verdad? A la familia de Dios y al sacerdocio santo, porque somos, la palabra lo dice, ¿verdad? Que somos sacerdocio santo, como lo dice Primera de Pedro 2:9, Gus, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, en este pasaje, cómo nos llama. Dice, somos escogidos, somos un sacerdocio santo, entonces somos apartados, ¿verdad? Somos elegidos por Dios, ¿verdad? Para que formemos y nos constituyamos como ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver que todos los creyentes nacidos de nuevo somos parte de ese sacerdocio santo, ¿verdad? Pero Cristo es el gran y sumo sacerdote, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales. Y la palabra sacrificios significa, se refiere pues a la cruz y a nuestra fe, que siempre está en aquella obra terminada y es así verdaderamente espiritual. Hay que tener a Cristo siempre pues como primer lugar, ¿verdad? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y la fe pues realmente pues en Cristo, ¿verdad? Solo es aceptable para Dios la fe a través de Jesucristo. Veíamos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios es cuando nosotros pues recibimos, ¿verdad? Ese mensaje de salvación y solamente es a través de la fe en Jesucristo y a través de esa fe pues nosotros somos justificados. Esto significa que cuando la fe tiene algo más como un objeto y se le da el primer lugar a eso y no a Cristo, eso no puede ser aceptable a Dios. Y realmente, ¿verdad? No podemos decir que sí me acerco a Dios, pero no poniendo a Jesucristo, porque recordemos que Él fue el Cordero inmolado, Él fue el que a través de Él, pues tenemos entrada para con el Padre. ¿Quieres comentar algo? Sí, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ahorita se aprendió, ¿no? Dice Pedro, ¿no? Y nos estamos dando cuenta quiénes somos, ¿no? Somos parte del cuerpo, pero somos una iglesia espiritual. Somos una casa espiritual, dice. Pero para eso, dice Pedro, te tienes que acercar a la piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Jesucristo. Dice, así, acércate a ella, búscala,
Dice, pero también nos compara al Señor como piedras vivas. O sea, no somos piedras inertes, somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque el que nos da vida es Jesucristo. Y dice que tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y aquí el detalle es cómo está cada uno de nosotros siendo edificado espiritualmente. Hay que ser honestos. Es algo que tenemos que ponérselo a Dios. ¿Cómo estamos siendo edificados? Es importante porque dice que nosotros somos sacerdotes, somos de un sacerdocio santo. Dice. Y ese sacerdote que hace, ofrece sacrificios espirituales, dice, aceptables a Dios. Entonces, hoy, ¿cómo está nuestra vida? Estamos dando sacrificios espirituales que le agradan a Dios. Él acepta tus oraciones. Eres una columna fortalecida por Él. Es interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que el Señor nos sacó de lo más hondo y nos dio un linaje, dice en el 9, ¿verdad? Un linaje escogido. Somos parte de su realeza. Dice, linaje escogido, real sacerdocio. Dice, ahora tú eres mi nación santa. Dice, yo te adquirí, fui a la cruz por ti para que anuncies mis virtudes. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos en casa? ¿Predicamos con nuestro ejemplo? Es para que lo analicemos, ¿verdad? Así es. Entonces podemos ver que el Señor Jesús, pues en el pasaje que leíamos al inicio, ¿verdad? De Gálatas, dice que tomó a más personas, ¿verdad? Para que fueran columnas. Y podemos ver que en el pasaje que leíamos al inicio hablaba de 3 personajes, pero podemos ver que no solamente eran ellos, sino aparte sus 12 apóstoles, ¿verdad? Que Dios instruyó, ¿verdad? Para que ellos empezaran pues a compartir de la palabra, ¿verdad? Ellos fueron esas columnas que empezarían a conocer como la iglesia que ahora es conocida, ¿verdad? Los capacitó, se puso él como cimiento, ya lo vimos, ¿verdad? Para que todo aquel que edificara sus discípulos en su nombre pudiera permanecer, como lo dice en Efesios 2, 20 al 22. Y así es, ¿verdad? No podemos construir, no podemos hacer nada si no tomamos, ¿verdad? Esa edificarnos sobre Jesucristo. Es lo que estábamos ahorita hablando, ¿no? Dice 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Que dice que te edifiques sobre cuál fundamento de los apóstoles y quiénes eran los profetas, los del Antiguo Testamento. Dice, tienes que, dice, pero la piedra principal es Jesucristo. Dice, si está Jesucristo como fundamento, dice, todo el edificio va a estar bien coordinado y va a crecer y va a ser un templo santo. Porque la palabra dice, sed santo, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Padre. Nadie va a ver al Padre. Entonces, ¿cómo estamos edificando? ¿Y cómo estamos sobre edificando? Porque así lo dice la Biblia. Así es. ¿Verdad? Porque ya hay un fundamento, ¿verdad? Falta el 22, amigo. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Fíjense, perdón, hay personas que dicen, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero porque es mi vida, es mi cuerpo, y aquí dice, no, vosotros también somos edificados, somos morada. Para Dios. Somos casa espiritual. Él me adquirió, Él me compró con su sangre. Entonces ya no me pertenezco. Soy su templo, pero lo cuido. Cuido que veo, cuido que tomo, cuido que fumo, cuido todo eso. ¿Qué hago con mis manos? Dice, tú eres mi morada. Él nos está diciendo hoy, ten cuidado, porque yo di la vida por ti.
yo te adquirí con un precio alto. Entonces, ten cuidado porque yo moro en ti. Así es. Entonces aquí habla también del liderazgo bajo el nuevo pacto y muestra que el fundamento mantiene todo unido. No podemos, ¿verdad? Construir bajo nuestros preceptos, bajo nuestras ideas o filosofías, ¿verdad? Todo tiene que estar basado sobre aquí acaba de leer mi esposo, ¿verdad? El fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ve sobre la palabra de Dios. Todo lo que hablemos y todo lo que se edifique tiene que ser basado conforme la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Podemos ver que como les decía al inicio, ¿verdad? En las grandes construcciones o en cualquier construcción, esa piedra de ángulo es necesaria, ¿verdad? Y es fundamental. Y esa piedra de ángulo es Jesucristo. Y todos seremos edificados juntamente, ¿verdad? No unos por acá, otros por allá, ¿verdad? Tenemos que ser edificados No, juntamente. yo a mi modo, yo busco a Dios a mi modo. Yo no necesito ir a la iglesia, ¿no? La palabra nos dice que nos reunamos, Que no nos dejemos de que congregar. no nos dejemos de congregar. Entonces, Dios nos está indicando cuál es el camino correcto. Y si siempre decimos, somos hijos, y decimos, ahorita estamos viendo, ¿no? Somos unas columnas, pero realmente tú eres una columna ya fortalecida en el Señor, o te falta fortalecerte en oración, en estudio de la palabra, de ir a la iglesia, de ser misericordioso, etcétera, etcétera, ¿no? De tener amor hacia tu prójimo. ¿Perdonas? ¿Hay un verdadero perdón para con quien te hizo daño? Esas son las columnas fuertes que quiere el Señor. Porque el Señor nos perdonó. Todo nos ha perdonado, ¿verdad? Así es, porque pues Dios quiere que pues nos mantengamos, ¿verdad? Unidos, edificados unos a otros, porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Cristo lo podemos ver en varias partes de su palabra, que Él siempre está atento, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque todos fueron llamados a ser columnas verdaderas, podemos ver como uno de ellos, pues realmente no quiso serlo, ¿verdad? Y podemos ver a Judas, ¿verdad? Que aunque él caminó con Cristo por 3 años, entonces él no mantuvo ese llamado, ¿verdad? Una columna estable, no fue una columna firme, sino él fue una columna pues falsa, ¿verdad? Entonces prefirió pues ser tristemente pues esa columna falsa y como dicen las escrituras, ¿verdad? Cuando una casa o una edificación no tiene a Cristo como cimiento, pues ¿qué pasa? Viene su ruina, ¿verdad? Entonces, y se cae, como lo dice en Mateo 7, 24 al 27, por favor. 7, ¿no? Sí, Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque ésta estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Esto no estaba ¿qué? Estable, ¿verdad? Estaba fundada sobre pues, la arena y fue, dice aquí algo bien importante, fue grande su ruina, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser de esas columnas que se mantienen firmes, estables, ¿verdad? Y también vamos a leer este otro pasaje, de Primera Timoteo 3 al 8, por favor, Gus. Aquí habla acerca sobre cómo también lo podemos tomar como persona, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar acerca del varón, cómo es esa columna. Timoteo 3:8. 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Así es, entonces, ¿cómo es esa columna? En un varón aquí dice, ¿verdad? Que los diáconos asimismo
sean honestos, o sea, no sean débiles, ¿verdad? En aquello que pues les domina su carne. Y podemos ver que también en Proverbios 14:1 habla sobre la mujer, ¿verdad? Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero si no es, dice, más la necia con sus manos la destruye, la derriba. Entonces, nosotros debemos, como mujeres debemos de ser esa ayuda idónea, ¿verdad? Debemos de tener Se amor. está pausando, hermanita. ¿Se está pausando? Yo creo que es Estaba el fallando el internet. internet. Ya Sí, vamos a terminar. sí. Entonces, nosotras como mujeres, pues debemos de ser esas columnas llenas de amor, de compasión, de sumisión. Debemos de hacer ayudas idóneas y debemos estar también llenas de gracia, ¿verdad? Porque como les decía de este pasaje, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, más la necia por la derriba. Y veíamos, ¿verdad? Que el varón, ¿cómo debe de conducirse? ¿Cómo debe de ser esa columna? Debe ser honesto, sin doblez. Fíjense, ahorita estaba yo viendo este versículo de Timoteo. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas. Y ahorita decía mi esposa, ¿no? De quien no funda su casa sobre la roca, pues va a ser derribada, ¿no? Y hemos estado estudiando con el pastor sobre ser la sabiduría, ¿no? Sobre ser sabios, ¿no? El sabio edifica su casa sobre la roca. Y el que no es sabio podría tomar este versículo. Dice, los diáconos así mismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Si no es sabio, así, la Biblia dice que no mucho vino, sí puedo tomar. Pero hay un versículo que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y ya vimos hace un momento, vimos que nosotros que somos una casa espiritual, fuimos adquiridos por Él. Entonces ya no me pertenezco. Y hay una parte donde dice, hay un versículo, no lo recuerdo, pero dice que si alguien destruye el templo, dice, yo lo destruiré. Si hay alguien que destruye su casa, si yo lo voy a destruir. Entonces, tenemos que ser prudentes, tenemos que buscar la sabiduría de Dios y no decir, ¿no? Aquí no dice, dice que sí puedo, nada más que no debo de tomar mucho. O sea, tengamos cuidado cómo podemos interpretar la palabra de Dios, porque es importante interpretarla correctamente, ¿verdad? Así, y eso nos va a llevar ahorita a este pasaje de Primera de Timoteo 3:15. Lo voy a leer, dice. Perdón, es que Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columnas, baluarte de la verdad. Es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Debemos de ser esos baluartes, esas columnas. Para que sepas cómo conducirte. Hablar de la verdad, ¿no? No, como les decía, no de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de las filosofías, o lo que vamos escuchando, ¿verdad? Sino todo que esté siempre basado en la verdad. Y la verdad, pues la encontramos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Es ahí donde vamos a encontrar la verdad. Y la verdad también es Cristo, ¿verdad? Entonces debemos de siempre, pues, buscar, ¿verdad? Mantenernos y ser esas columnas que vamos a ser labradas, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que en las construcciones las columnas pues a veces son labradas, a veces pues nada más, pues le tienen más detalles que otras, ¿no? Entonces, a veces lo podemos poner en nuestras vidas, nosotros siendo esas columnas, pues nos van a surgir circunstancias porque estamos trabajando, estamos en ese proceso, ¿verdad? ¿Y para qué? Tiene un propósito, ¿verdad? Para que siempre esté firme, para que siempre esté, pues se mantenga, pues con esa estabilidad, ¿verdad? Porque lo veíamos que, pues, ese es el propósito, ¿verdad? De una columna, que siempre se mantenga estable, ¿verdad? Que sea resistente y que las columnas son las que cargan
dice que La que soportan, pues la carga, perdón, de los edificios, ¿verdad? O de las construcciones. Entonces, debemos de cuidar, ¿verdad? Cómo estamos edificando, ¿verdad? Y que si somos esas columnas, que siempre nos conduzcamos con la verdad. Ya vamos a concluir. Y tengo pues una pregunta nada más, dice, ¿está siendo columna falsa o una columna verdadera, verdad? Pues entonces les animo, ¿verdad? Que reflexionemos, pues cómo está nuestra vida devocional, ¿verdad? Y a través de los siguientes devocionales, pues de seguir meditando a través de la palabra de Dios o de las predicaciones, pues sigamos meditando lo que dice la palabra y lo que Dios nos está hablando. Y ya para concluir, mi esposo va a compartir un pasaje que está en Apocalipsis 3:12. Dice la palabra de Dios, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, dice, al que venciere. O sea, vas a tener luchas, vas a tener situaciones. Y terminó Delfis, ¿no? ¿Qué tipo de columna eres? ¿Eres una columna verdadera o una columna falsa? Pues hemos terminado con el devocional de hoy. Le damos gracias por su tiempo, por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y no dejen de leer la palabra, de estudiarla, no dejen de orar. Como dicen los pastores, no dejen su tiempo, de tener su tiempo con Dios, porque eso es importante, muy importante, porque es como puede ser edificado, como puede ser una columna fuerte y para que puedan decir, los pastores son los que están encomendados en la iglesia, ¿no? En todas las iglesias que levanten y puedan decir, a ver, como lo hicieron con Jacobo, con Pablo y Bernabé, ¿no? Que dijeron, ya estás listo, ¿no? Váyanse. Vayan a predicar, tú te vas a los gentiles y tú te vas a los de la circuncisión y puedan decir, ya estás listo, ya estás preparado para predicar, ya estás listo para enseñar, ya estás listo para seguir la obra de Cristo, ¿verdad? Fortalécete en Él, porque Él es la roca, Él es el fundamento, no hay otro fundamento. En Él, dice, sobre ese fundamento, nosotros vamos a ir siendo edificados como casa espiritual, ¿verdad? Así es. Pues gracias, hermanitos. Hermanita Eli, ¿podría orar para que seamos despedidos? Hermana, disculpe, ¿me podría dar el último versículo que dio? Apocalipsis 12. 3:12. Gracias. Sí, hermanita. Amén. Padre bendito, Padre grande y bueno eres tú, Señor, mi Dios. Gracias por esta enseñanza, como siempre, Padre, nos edifica, mi Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque somos piedras vivas, mi Dios hermoso, y estamos siendo edificados por ti, Señor. Que seamos columnas, Señor, fortalecidas, Señor, que seamos columnas verdaderas, Padre Santo, para ayudar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a hacer esas columnas fuertes, Padre Santo, dirigidas por ti, Señor, edificadas por ti, Padre bendito. Gracias te doy en esta tarde por nuestros hermanitos, Señor, y por todos mis hermanos que se pudieron conectar y los que no también, que lo vean por las redes, Padre mío. Muchas gracias te doy en esta tarde, Señor, por esta enseñanza. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios les bendice, hermanos. Tengan una excelente tarde. Amén. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Un Cuídense, abrazo. hermanitos. Hay un abrazo también. Bendiciones.